Entonces, quiero ponerles primero un video. Estuvo Ricardo Arriazu, que es un economista desde hace mucho tiempo muy, muy importante, pero tiene más de 80 años, un economista tucumano que es muy escuchado y muy seguido en la academia y después en la profesión, una persona muy, muy preparada. Y estuvo en la AmCham, en un evento en Buenos Aires, y dijo que yo quiero que escuchemos los últimos 5 minutos de lo que él dijo, que es algo que muchos economistas dicen que tiene que ver también con esto de generar, viste, un cambio cultural importante y las bases sobre las que se genera ese cambio cultural. Por eso, escuchemos los 5 minutos dura. Me encantaría que los oyentes se concentren en escuchar lo que dice Ricardo Arriazu y después volvemos y nos metemos en desasnar lo que él dijo. A ver qué decía entonces, ¿eh? Vamos a escuchar. Y aparte, Argentina quiere ir en la dirección de apertura y de regulación. ¿Cuál es el inconveniente? Los argentinos. O sea, el pensamiento argentino todavía sigue siendo un impedimento. Está claro de que el mundo aprecia lo que se está haciendo, pero recuerda la historia argentina y dice, ¿cómo sé que no van a volver a hacer exactamente lo mismo? Ustedes saben que Argentina es el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que tiene superávit gemelo. Y el riesgo país argentino está en 650, y Paraguay y Uruguay, que tienen números mucho menos sólidos que Argentina, están debajo de 100. Obviamente es nuestra historia. Es el haber defolteado 9 veces, a veces cantando el himno nacional para decir, digamos, qué tontos que son ustedes. Y lo último, que es en realidad el corazón de lo que me pidieron que hable, es qué pasaría si Argentina realmente hace las cosas bien hechas, que debo decirle que hasta hace poco tenía 30% de probabilidad y ahora le doy 50% de probabilidad. El acuerdo con el fondo fue algo muy importante y el apoyo, digamos, de Estados Unidos, sobre todo la promesa de que haya una crisis internacional, digamos, va a apoyar a Argentina, que la última vez que se hizo fue Uruguay, 1.000 millones, y la grande anterior fue en el tequila para México. Eso es muy importante. Entonces, primera pregunta. Si ustedes miran el crecimiento argentino desde el 80 para acá, 44 años, 20 años negativos. Entonces, la primera pregunta que me dice es, bueno, ¿qué pasa si eliminamos los años negativos? Bueno, la tasa de crecimiento se duplica, más que se duplica, pasa del 1,6 al 3,6. Digamos, eso se lo puede hacer a mano alzada o lo puede hacer con un modelo, lo hicimos de las dos maneras, da lo mismo. Claro, la siguiente pregunta es cómo hago para no tener, digamos, años negativos. Y todos los años negativos están asociados a una crisis de balanza de pago y especialmente a salida de capitales. O sea, los argentinos por miedo deciden cambiar su portafolio y se llevan la plata afuera. Entonces la respuesta es muy sencilla. No hay que tener crisis de balanza de pago. Y para no tener crisis de balanza de pago, no hay que gastar de más ni hay que emitir de más. Tan sencillo como eso, económicamente. El tema es político, porque siempre van a estar los que dicen, no, mira, necesito tal cosa, hay que hacer tal cosa. Luego la siguiente pregunta es, bueno, ¿y el resto ahora cómo nos desarrollamos el resto? Todo el mundo habla de los famosos 5 sectores. Yo le agrego uno que es la construcción. Algunos son fáciles de proyectar. El campo ya hemos tenido un montón de experiencia. Cuando el campo recibe los incentivos adecuados, es decir, el precio relativo adecuado, el campo reacciona aumentando la superficie y aumentando la productividad. Y para eso lo que se necesita es eliminar las retenciones y bajar el precio de los insumos a export parity en lugar de import parity. Y para eso se necesita ampliar Profértil, ampliar la producción de urea y compañía. No es tan difícil. El tema energético, tenemos la mejor roca del mundo, digamos, claramente hay un problema de falta de infraestructura, pero si uno toma todo lo que se está haciendo y todo lo que se promete, los 6 barcos, el oleoducto, el gasoducto, etcétera, etcétera, claramente podemos llegar a 30, 32 mil millones de saldo favorable en la cuenta energética. Construcción. La inflación destruye el mercado de crédito y hay 4 millones de necesidades de vivienda y una necesidad muy grande de infraestructura. No sé si ustedes saben lo que es la carga frontal de la deuda.
Si yo pido prestado a 20 años, digamos, y la inflación es cero y la tasa de interés es 5%, por cada millón de pesos o de dólares tengo que pagar 82.000 por año. Si la inflación es el 20, la nominal es 26 para que la real sea 5, tengo que pagar 200.000 el primer año. Y si la inflación es el 50, tengo que pagar 450.000 el primer año. Eso destruye completamente el mercado de crédito. Y si ustedes toman una serie larga, el stock de crédito hipotecario en el año 42, 100, hoy es 3. Está claro que eliminando la inflación, ese sector va a comenzar a crecer. Luego vienen los más difíciles. Minería. Yo creo que la minería está más o menos como estaba Vaca Muerta en el 2013, un enorme potencial. El último anuncio sobre Filo del Sol es impresionante, pero requiere mucho dinero, mucha confianza, mucho tiempo, pero de todas maneras hacia el 2030 ya deberíamos poder estar, digamos, exportando. E industria del conocimiento no tengo suficiente conocimiento para explicar. Ahora, ¿qué pasa si hacemos todo eso? Y lo que va a pasar es que las exportaciones se van a duplicar y Argentina se va a volver un país caro. Y al ser un país caro, lo que va a pasar es que va a haber destrucción y creación. Y la destrucción es mucho más rápida que la creación. Entonces, el mejor consejo que puedo dar es hagamos un estudio de equilibrio general de todos los cuellos botella que va a haber y lo que va a pasar en la transición, para evitar los bolsones de pobreza y de descontento, porque es imposible separar la economía de la política, de la sociología. Muchas gracias. Dice Arriazu al final, hagamos un estudio de equilibrio general para no tener que comernos el amague de un aumento absoluto del desempleo, de la pobreza y tratar de evitar los efectos nocivos del equilibrio, porque la destrucción es mucho más rápida que la construcción. Claro, sí, vos destruís en 35 segundos, lo que te costó construir a veces años, décadas. Esa la última parte es muy interesante y ahí dice también Arriazu al final. Fíjate cómo en 20 años destruyeron el país y ahora le está costando. En un año no, imposible poder construir. Y destruir lo que destruyeron, porque hay que destruir lo que destruyeron, porque para el kirchnerismo es construcción lo que hicieron, ¿eh? Entonces no es fácil. Y así otros gobiernos que no sean kirchneristas también que han destruido un poco, ¿no? Todos se han mandado cagada. Pero bueno, estamos en esto. ¿Qué dice al final también Arriazu? Algo súper interesante. Dice, es imposible sacar a la economía de la política y de la sociología. No haces una buena política económica si no entendés cómo funciona la política y si no entendés cómo funciona la sociología. ¿Qué hay que hacer para mejorar la vida de la gente? Y ahí déjame que ponga entre paréntesis algo muy interesante. Se anunciaron para el 13 y 14 de junio unas jornadas acá de Derecho Municipal y Políticas Públicas. Sí. Explícame por qué no hay ni una sola ponencia de algún economista. ¿Ustedes creen que le van a mejorar la gente, la vida a la gente con esto que dice Arriazu, Sí. de que hay que hacer política económica en equilibrio general? ¿Qué es equilibrio general? Equilibrio general es microeconomía. Y la microeconomía tiene adentro un montón de cosas que hacen a la política pública, entre lo que está el famoso equilibrio de Pareto que yo digo. Oye, ¿cómo hago para mejorarle la vida a alguien sin perjudicarle la vida a otro? Bueno, en las ponencias está bien, el evento es sobre derecho municipal. No dice economía municipal, dice derecho municipal y políticas públicas. Imagino que están hablando de políticas públicas enfocadas en el derecho, digamos. Que ahí tienen para tener... Yo me anoté, Colo, yo voy a ir, ¿eh? No sé si no me voy a aburrir a la media hora, la mierda, pero yo voy a empezar, por lo menos voy a tratar de ir. Es muy... porque hay otra cosa muy interesante que dice también ahí Arriazu. El tema de las instituciones. Hay que prestigiar las instituciones. Y para prestigiar las instituciones tenés que tener gente preparada adentro. Fíjate como todo lo que nosotros venimos hablando de hace 6, 7 años, Arriazu en 2 minutos dice de qué se trata el problema. Ahora, las instituciones, para prestigiar las instituciones, y tienen que estar estos cursos de capacitación, tienen que capacitar a la gente. Pero con profesionales. Y con un enfoque integral. Chicos,
No hay manera que un municipio le mejore la vida a la sociedad si no entiende cómo funciona la economía. A cualquiera que lo pongas ahí puede tener la mejor buena onda, la buena fe, el honor más alto esperado, puede ser una persona intachable, pero si no tiene los conocimientos básicos, ¿cómo se generan políticas públicas que tiendan al equilibrio general, que es el óptimo de Pareto? ¿Cómo hago para mejorarle la vida a alguien sin perjudicar la vida de algún otro? Eso es el óptimo de Pareto, eso es equilibrio general, eso está en los libros de microeconomía. En la última parte de microeconomía avanzada, no le vas a cambiar la vida a nadie. Entonces estás haciendo, digamos, tirando papelitos, diciendo, che, estamos trabajando en esto, pero la verdad que desde el punto de vista del derecho hay mucho para mejorar. De entrada, arrancar con hacer cumplir la ley, eso es fundamental. Entonces, vamos, Dante, te pido por favor que pongas la segunda parte, que yo la voy a tratar de leerla acá, Dante. Hoy a la mañana me envió muy temprano, podés subirlo para que la parte amarilla se vea. Hoy a la mañana el gran Lacha Lázari me mandó el newsletter, y hay una parte en ese newsletter que a mí me encantó. Y acá lo puedo leer, que hace a esto de las instituciones y el derecho y el cumplimiento de las leyes. Me hizo acordar algo que yo lo leí hace muchos años, fíjense que es del año 1982, lo voy a leer para el que no lo puede ver por YouTube o por Twitch. Dice, ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes. Pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. O sea, no importa qué leyes, las leyes tienen que ser cumplibles. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, repito, lo estoy leyendo, cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley. Dos desgracias tan grandes, una como la otra, y entre las cuales es difícil elegir. Lo escribió Federico Bastiat en La Ley, Centro de Estudios Económicos y Sociales, Guatemala, 1982. O sea, nosotros estamos en el estado en el que estamos porque a alguien se le ocurrió ver este problema allá por 1982, pero nadie lo solucionó. ¿Qué es el respeto a la ley? Ahora, no cualquier ley. No cualquier ley. La ley tiene que ser respetable, la ley tiene que ser cumplible. No puede, bueno, están los principios también del derecho, ¿no? Ninguna ley puede ir en contra de la naturaleza, la buena moral y eso. Pero cuando entra en conflicto la moral y la ley, la gente va a decidir primero incumplir la ley. Y después cuando le encuentre el gustito, se va a olvidar de la moral. Claro. Entonces vas a tener dentro del Estado gente amoral y con muy poca inclinación a cumplir las leyes. Y vamos a empezar a vivir, o estamos viviendo las consecuencias de eso, que ya lo vieron en 1982. ¿Ves? Me vale madre la ley, si me perjudica, la voy a cumplir si me da algún beneficio. Y la ley es otra cosa, muy distinta. Lo que charlábamos fuera de, y ya vamos a hacer entrar, quedan 15 minutos sí, al señor que invitaste. En la pausa hablábamos del Garraham, que me parece muy interesante la discusión. Pero que no está bueno hacer la discusión en términos de blanco y negro. Los médicos residentes son médicos titulados. La residencia es porque están haciendo su práctica profesional, pero son personas que han estudiado mínimo 12, 14 años de su vida. Y hasta 15. A veces hasta 15. Fíjate cómo, por no haber un sentido de equilibrio general, como decía Arriazu, y porque nosotros no hacemos caso a la ley, o porque tenemos en la Cámara gente que no sabe ni siquiera de qué se trata al momento de presentar y tratar de aprobar una ley, ponemos a cualquiera ahí adentro, lo que siempre decimos. Fíjate el conflicto del Garraham, que es testigo de esto. Después también está Sechep, y lo vamos a hablar después con el hombre que viene. Dale. Están pagando, durante mucho tiempo han hecho pagar a justos por pecadores. Tal cual. Muchos residentes
que son los que efectivamente curan a tus hijos, que son médicos recibidos. Los residentes no son changarines que vienen entrados por la política. Los médicos son médicos residentes, son médicos de prestigio internacional, no son gente de primer nivel. Es decir, han estudiado 15 años de su vida, merecen el máximo respeto. 800 lucas por vez, 790 y no sé cuánto. ¿Qué pasó? El presidente Milei y la ministra de Desarrollo de Capital Humano dijeron, che, esto hay que atender, es verdad, no pueden ganar 800 millones. Le subieron a 1.300.000. ¿Qué apareció? El gremio. El sindicalismo. El sindicalismo es destructivo. Porque, ¿cuánto es lo máximo que te puedo pagar? 1.300.000. ¿Por qué es lo máximo que te puedo pagar? Porque es lo que cobran los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los salarios no pueden ir por encima de eso porque no los puedo pagar, no los puedo afrontar como Estado. El gremio que hizo se puso en contra. Entonces le está complicando. Vos imaginate para un médico residente que gana 800 lucas, que le digan que va a empezar a ganar 1.300.000. Decime si ese tipo no se va a poner contento, si ya está trabajando 45 o 60 horas por semana. Los médicos del Garrahan laburan 14 y 16 horas por día. Entonces el gremio lo toma de rehén al médico, al justo, al que quiere trabajar para defender al pecador, que es el que entró por la ventana. ¿Por qué digo al pecador? ¿Cómo es posible que en un nosocomio haya 3 veces más administrativos por cada médico? No te cierra la ecuación en ningún lado, Colo. Uh-huh. El nosocomio está para el hospital de ese está para curar enfermos. Para salvar vidas. Para salvar vidas. Mejor, lo que vos acabas de decir es mucho mejor. Para salvar vidas y sobre todo de niños. Tenés que tener médicos, enfermeros, insumos. Movilidad. ¿Cómo es posible que haya 3 administrativos por cada uno que esté en condiciones de atender a un enfermo, a un niño? ¿Y por qué los médicos no se separan del sindicalismo? Si no, bueno, bienvenido sea. Eso que vos estás planteando, ojalá haya una rebelión de los médicos, que ahora hay libertad sindical. Lo publicaron la semana pasada. Ajá. Sturzenegger lo publicó por decreto. Vendrá algún que otro juicio, alguna cautelar para tratar de que eso no entre en vigencia. Pero ya está. Y si los médicos, los justos, digo, en el Garrahan, dicen, che, loco, no me representes más, porque tu representación me está complicando la existencia. No es que el médico residente no tenga derecho a ganar 25 millones de pesos. Ojalá pueda ganar 25 millones de pesos, pero no se pueden pagar esos salarios en esta Argentina. No se pueden pagar. En Finlandia, un médico gana más que el intendente de la ciudad, o gana más que el gobernador de su provincia. Ya lo hemos contado muchas veces cuánto gana un médico, un docente en esos países escandinavos. Ganan montañas de dinero, pero porque el foco está ahí y porque no tenés sindicalistas como los que tenemos en Argentina. Eso se tiene que terminar. Esa es la discusión que estaba en la pausa, que a mí me interesó lo que vos dijiste, porque es importante que la gente comprenda. Bueno, no lo tomen todo como blanco o negro, porque no es que todos los médicos residentes son una porquería, o no merecen, por ejemplo, ejercer su profesión si para eso estudiaron, o tienen menor valor porque estudiaron en una universidad pública. Todos pueden estudiar en una universidad pública, por eso es pública. Todos, vos, yo, cualquiera. Yo puedo empezar de vuelta una carrera si quiero a los 46, 47 años. Todos, porque por eso es pública. Y que sea pública implica que la está pagando el Estado. El Estado no es Javier Milei. No la pone Javier Milei a la plata, la ponemos todos nosotros. Claro, con IVA, ganancias, con toda la historia de esta. Entonces, que estudie en una universidad pública, prestigie la universidad pública, antes que quitarle valor al que está estudiando en una universidad pública. Pero que salgan bien formados con buenos profesores también, ¿no? Y ahí tenés que ver que ahí tenés esa es otra discusión, la calidad de las universidades. Esa es la discusión. Hay muchos contadores que se enojan por lo que yo digo, y economistas, colegas también, que yo lo cuento siempre. Yo cuando fui a estudiar a Córdoba, yo tuve que hacer la carrera de nuevo. Yo empecé acá en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas de Resistencia. Cuando pedí el pase, me faltaban 5 materias para recibirme, a los 22 años. Cuando pedí el pase, me sacaron cagando con el 80% de las materias. Solamente las ciencias duras me las tomaron como aprobadas, que son matemática, estadística, lógica y metodología de la ciencia, también porque yo tenía nota en matemática, tengo 10. Pero las otras, dijeron no. Microeconomía, de nuevo. Macroeconomía, de nuevo.
¿Por qué? Porque ustedes en la Universidad Nacional del Nordeste no estudian de libros, estudian de apuntes. Y los apuntes son una interpretación subjetiva de alguien que ha leído, con suerte y viento a favor, algún libro, porque a veces son apuntes de apuntes. No, usted va a tener que estudiar de vuelta, y agradezco a Dios que me pasó eso. Me faltaban 5 materias para recibirme. Pero si yo me hubiese recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, no sabía economía. No sabía. 3 veces tuve que estudiar la carrera prácticamente, porque es como empezar de nuevo y, ¿y esto? Y empezás a estudiar libros en inglés, y empezás a tener ponencias con gente que habla en inglés, y vos decís, ¿y esto de dónde sale? Esto, y te empieza a agarrar, ¿viste? No era lo que me enseñaron allá, ¿no? No digo de esto de donde. Escuchame, vos aprobabas acá macroeconomía, la aprobabas si eras muy amigo del profesor. En el boliche te aprobaba. Te voy a poner un 8, no te preocupes. Se armaban, te juro por Dios, Colo. No sé si eso sigue ocurriendo ahora, espero que no. Pero hace 25 años, cuando yo arranqué en el 98, 97, en la universidad acá, la de Ciencia Económica de Resistencia, si vos hacías una guitarreada con el profesor y el profesor estaba contento, al otro día tenías un parcial. Podías entregarlo en blanco que te ponía un 8. ¿Y de qué te sirve eso después? Ese es el tema, ¿ves? ¿De qué te sirve? ¿Para qué querés tener el título colgado? Si después Porque realmente si te costó un montonazo poder llegar y al final y aprendiste, sabés que después podés explotar ese título. Claro, el título, por eso a mí no me gusta que me digan licenciado en economía o licenciado Martín Picato, porque el título no define nada. Lo que define es el contenido, digamos, y el contenido lo tengo yo acá, no en el título. Vos no vas a encontrar mi título colgado en ningún lado. Javier Milei, el presidente, no firma licenciado Javier Milei. Publicó una nota de opinión en La Nación la semana pasada, creo que fue el viernes o el sábado, y dice, firma Javier Milei. Nada más. No firma presidente Javier Milei, Claro. O presidente licenciado Yo Javier le Milei. pondría presidente del 55% de todos los argentinos. Bueno, pero él no firma eso, ¿no? La mayoría. Él dice, yo soy Javier Milei. Bueno, eso habla de que, Claro. digamos, la calidad está en la persona, Claro. no en... No en- te en define el título. El título no te define, por eso a mí me preocupa. Vos sabés que cuando- después podemos charlarlo, ya vamos a ir a la pausa y vamos a centrarlo a los invitados que quieren hablar con vos con este tema de la luz. ¿Te acordás que lo estuviste escuchando? Que dijiste, mucha razón tiene el señor de lo que está diciendo sobre las tarifas de luz. Sí, Bueno, escucha, fue hace como 2 meses. sí, también, ¿no? filtran cómo los directivos del 4 de junio se pagan horas de guardia. Pero eso está... Sí, pero... ¿Es de ahora? Porque hace 20 años que los médicos dicen ir a la guardia y cuando vos vas a la guardia, Colo, te pasa algo, te dicen, no, pero el médico está descansando. Eso Mirá. fue... Ahí está el... Eso es algo que lo tienen que arreglar. Eso es algo que lo tienen que arreglar. Y Porque son- si no van a seguir siendo esto me agarrá de sorpresa. Yo Y no- dice director, codirector y codirector. Ahí está. Si no Hablamos arregla- del hospital, ¿eh? Ya Bueno, que estamos en el pero Garrahan, venimos. Es una institución pública y es una institución. Bueno, pero si tenés gente que no sabe ni leer ni escribir, que está encargada de cosas... Colo, esas cosas las tienen que arreglar. ¿Cómo se hace? Porque eso es un monstruo ahí adentro. ¿Y cómo se hace entonces? No sé. ¿Lo sacás a la mierda? Bueno, Perdón. Pero esa Perdón. es una decisión política. Colo, hace 30 años que los médicos titulares del Hospital 4 de Junio facturan guardias que nunca cumplieron. Y bueno. Vos vas a la guardia y te dicen, no, fíjese, tómese tal cosa, te dice la enfermera que te atiende. No, pero es que necesito que me atienda el médico. Lo que pasa es que el médico está descansando, pero si está de guardia. Bueno, pero lo tengo que llamar. Me pasó a mí, hace 3 años, ¿no? Lo tengo que llamar porque no está en este momento acá, pero si está de guardia. Sí, pero es guardia... ¿cómo? Pasiva. Guardia, hay que Pasiva. llamarlo, qué sé yo. Está en la casa. No, Eran no. las 11 de la noche. Bueno, llámelo. No, pero no, ¿por qué lo voy a molestar? Lo que no te dicen es que no está laburando y que cobra igual. Y que yo le estoy pagando. Por supuesto, esto lo pagás con coparticipación federal. Sí, el Estado lo está pagando Pero la por gente. supuesto que sí, esto es plata que se van en cosas que no deberían irse, porque estás perdiendo plata en otras cosas que pueden ser mucho más importantes. Bueno, pero eso, ¿por qué no hablas? Si vos tenés acceso al director, al subdirector y no hablan eso por teléfono de cara a la gente. Sí, lo vamos a hablar. Estoy viendo la publicación, estoy viendo la información. Bueno, hay que ver de dónde viene también la información, ¿no? Ajá. Sí. Porque hay Sí. que ver si es cierto también. Por eso te digo, aparentemente... Que dada la historia, todo parece indicar que es lo mismo de siempre. Ahora, recordemos que Dero está
para no cometer los errores de Capitanich, porque si no hubiese ganado Capitanich de vuelta. Javier Milei está porque no quisieron un Sergio Massa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Javier está para cambiar lo que Sergio Massa estaba haciendo. Esdero está para que no se repita la historia de Capitanich. Nosotros hemos criticado muchas veces el Hospital 4 de Junio, que es un antro de perdición, o era un antro de perdición. Pero a mí, yo lo veo, Colo, vos ahí, yo veo gente que no sabe ni leer ni escribir, que está encargada de departamentos en el Hospital 4 de Junio. Esa gente no está preparada para tomar decisiones en pos del bienestar de los enfermos. No es que sea mala persona, puede ser excelente tipo o excelente mujer, no está preparada para tomar decisiones en pos de... Después eso se paga con votos. Y los que creen que se van a hacer ricos con el Hospital 4 de Junio, después la terminan perdiendo. Tarde o temprano la perdés porque todo se sabe, Colo, la verdad. Sí. En algún momento salta. Viste, involucran, por ejemplo, dice, buen día, en este gobierno, dice, ahora en el hospital están cobrando 300 horas de guardia, la secretaria, la esposa del director, el nutricionista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿hay auditorías para que muestren que efectivamente están trabajando? Y bueno. ¿Se atiende al enfermo como se tiene que atender o sigue siendo como...? Son preguntas que me hago, ¿no? ¿Siguen siendo igual que en el pasado? Hola, eso es lo mismo que la docencia. Todos hacemos una carrera, estudiamos para tener los títulos guardados y quedar en la casa sin un cargo. Porque los cargos, lo de auxiliar docente o mal llamado bedel, lo ocupan los profesores y un auxiliar no ocupa el lugar del profesor hasta donde estamos mal con las leyes de educación, dice. Bueno, gracias. No, es la política. Bueno, nos acomodamos y lo hacemos entrar a nuestros invitados, ¿te parece? Dale. Voy con una pequeña cortina.